28. Vamos a ver varios aspectos de la obra de Dios, de la obra misionera en general. Yo vivía en las Torres de Cibac, acá de este lado. Ayer fui a donde alguna vez viví, todo grafiteado, todo. Yo me acuerdo que estaba más grande. No sé ni por qué me estoy desahogando con ustedes, pero bueno. Mateo 28, por favor. Mateo 28. Versículo 18. Dice: y Jesús se acercó, les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La obra de Dios, la obra de misiones, es importante, es muy importante, es lo más importante para poder alcanzar a otros. Quiero hablarte de varios aspectos importantes de esta misma obra, porque esta iglesia no comenzó de la nada, no fue una obra de algún político para poder querer congraciarse con la sociedad. No, fue la obra de alguien que tuvo la carga de venir al estado de Morelos. Si mal no recuerdo, esta obra la empezó un americano. ¿Estoy en lo correcto? ¿Sí? Y tomó decisiones, se vino con su familia y comenzó esta obra. Vamos a ver varios aspectos de la obra de Dios, de la obra de misiones. Vamos a ver el aspecto teológico, una embarrada de teología. Vamos a ver el aspecto lingüístico, de dónde me saco de la manga que hay que traducir la Biblia. ¿Hay algún mandato de eso? Te tengo noticias, no hay un mandato, pero está al principio, ahorita lo vamos a estudiar. Y el aspecto más importante, al menos a mi parecer, te lo voy a enseñar al último y te lo voy a dejar de sorpresa. Permíteme unos minutos tu atención y que podamos hacer la obra de Dios juntos en este mismo instante, bajo la predicación y ustedes escuchar la palabra de Dios. Señor, gracias te doy por tu palabra. Gracias porque la tengo en mi idioma. La pude leer esta mañana, la pude leer ayer, antier. También la puedo escuchar. También puedo escuchar mensajes en mi idioma, porque gente tiene la Biblia en mi idioma y la predica. Y te agradezco eso. Te agradezco también que me permitas el hecho de regresar a mi estado y ahora poder predicar tu palabra. Te pido de manera especial que bendigas esta iglesia, el pastor Porras, dale de tu gracia en todo, en sus planes, y bendice esta congregación, Señor. Permíteme ser ayuda y bendición a ellos y que podamos aprender, entender y aplicar tu palabra a nuestras vidas. Perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados, somos malos todavía, redimidos, pero todavía tenemos una carne. Tenemos concupiscencias, pensamientos, acciones, palabras que no son agradables a ti. Y quiero interceder por mis hermanos, pero también por mí mismo. Ayúdanos, purifícanos, límpianos y permite, Señor, que tu palabra y tu espíritu pueda tocarnos. Bendícenos en nombre de Jesús. Amén. Vamos a estudiar la Biblia. Dice: Jesús se acercó y le saludó diciendo: toda potestad. Primera palabra de estudio es la palabra potestad. La palabra potestad en griego se dice exousia. Exousia. Y significa autoridad, autoridad en general. Vivimos en una sociedad con autoridades en general. Es más, en la misma familia hay una autoridad. Que no les hagan caso a los padres es otra cosa, pero hay autoridad. Está papá y mamá, que son los que bajo el mandato de Dios están ellos a cargo de los hijos y es una autoridad. Tenemos autoridad eclesiástica, tenemos autoridad gubernamental, tenemos autoridad jurisdiccional. Aquí ya es Jutepec, ¿verdad? Más allá adelantito, si mal no recuerdo, está Temisco, o me equivoqué, o es para otro lado, para acá, para acá, por allí va. El punto es que están cercas, ¿ok? Somos vecinos de la Ciudad de México, también colindamos con Guerrero. Si alguien o si a alguna persona se le ocurre hacer alguna actividad ilegal en Morelos y logra escapar hacia Guerrero, no le van a hacer nada. No, eso es otra cosa. Hay un problema de jurisdicción. La policía estatal no puede ir para allá. Van a tener que hablar y decir que hay tal persona que hizo tal cosa y se emitirá una alerta y alguien allá, de la policía de allá, intentará tomarlo y que pague ante la ley. Si logra cruzar una frontera, entonces nos metemos con Policía Internacional porque hay un problema de jurisdicción. Pero el que está hablando aquí es Jesús. Y Jesús es Dios. Y a Dios no le importan las jurisdicciones.
Todo el planeta es su jurisdicción. Todo el bendito planeta le pertenece, hermano. A él no le importa si el gobierno es socialista, comunista o de la índole que sea, porque él hará su voluntad a lo largo de toda la historia, porque él es Dios, hermano. Y él está dando un mandato y él dice, toda autoridad, todo me pertenece, todo es mío. En el libro, en la misma Biblia hace varias referencias donde dice que todo fue sujeto a Dios, sujeto a Jesús. Fue la causa, el precursor y también el dador de vida, el cual es Jesús, y todo ha sido para ellos, hermano, para él, perdón. Dios, que es Jesús, ha dado como autoridad, y te quiero dar un ejemplo de su soberanía y de que él hace su obra. Por la gracia de Dios, hay una iglesia en Corea del Sur que nos apoya, comenzada por un mexicano. Lo acabo de ver ahorita en Monterrey. Él regresó a México a hacer unos trámites legales, nada más estuvo 2 meses y se regresó otra vez a Corea del Sur. Tiene una iglesia, una pequeña congregación, pequeña entre comillas, una congregación de 20 personas allá es lo equivalente a una de 2,000. No son muchos los que desean buscar al Señor, siendo incluso un país que se denomina cristiano, Corea del Sur. Este mexicano comienza una iglesia y yo le dije, pero yo soy curioso, a mí me gusta la geopolítica y también siempre estoy escuchando este tipo de videos y demás. Y le dije, ¿cómo podemos hacer evangelismo en Corea del Norte, ya que es un país cerrado? El cristianismo en Corea del Norte es ilegal, hermano. No puedes ser cristiano en Corea del Norte. Estás en contra de las leyes de Corea del Norte si eres cristiano. Y me contó una historia de un misionero americano, el cual tiene un sostenimiento de más o menos $150,000 al mes, porque el hombre tiene que ser literalmente un espía del evangelio, donde él renta 4 o 5 casas en la frontera de China y Corea del Norte, donde él tiene que estar huyendo continuamente en cada una de esas casas, porque la ley está encima de él. Estos inversores, esta gente, inversores del evangelio, así también les digo yo, porque no son iglesias normales, aunque son iglesias que también lo apoyan, pero son gente que son empresarios cristianos que aman la obra de Dios también y que han dado mucho dinero a la obra de Dios, que son los que sostienen a ese hombre, que son petroleros. Enviaron a su gente, no sé si fueron ellos, pero enviaron a su gente, y este misionero me contó cómo estos americanos se congregaron en la casa de él, una de las casas de él que él renta, y dicen, solamente el culto va a durar más o menos unos 45 minutos. Vamos a tener un solo canto, un mensaje de 20, 25, 30 minutos a lo mucho, y se acabó. No hay convivencia, no hay saludos, no hay nada. Los americanos muy doctos, muy entienden las reglas. Y escuchan el mensaje, y predicó el americano, y se van. Al siguiente día les dicen, vamos a cruzar hoy a Corea del Norte, no de manera ilegal, van a cruzar como turistas, van a comprar un paquete aquí en China y vamos a pasar todos juntos nada más que hay una indicación importante. No van a saludar absolutamente a nadie, no van a reírse con nadie. Si tú crees que alguien conociste o se te hizo parecido que estuvo aquí en la noche, no vas a saludar a nadie. La forma de alcanzarlos a ellos, él tiene drones especiales, tiene drones mucho mejores que los que tiene Corea del Norte. Y no sé si sabes, pero Corea del Norte envía drones con estiércol, con basura a Corea del Sur para hacerles demostrar que los odian. Y este hombre tiene mejores drones que el mismo país de Corea del Norte, pero él envía folletos, envía Nuevos Testamentos en coreano, envía evangelismo. Entonces, al siguiente día cruzan, tienen el servicio, cruzan, y estos americanos se quedan sorprendidos porque los que un día anterior estuvieron congregados eran los guardias, eran militares, eran los de la aduana, los que tienen la cara dura para hacértela cansada, para que no pases o para que pases lo menos posible y que tu sello sea de solamente una semana. Volvemos al concepto que estamos viendo, volvemos a la palabra, autoridad. El Señor tiene gente en todos lados, hermano. El único requisito es arrepentimiento. Esos coreanos, norcoreanos que han sido enseñados, hermano, ni siquiera tenemos idea de qué significa vivir en un país de esos.
porque incluso sus redes sociales han sido canceladas. Ellos tienen prohibido, ellos no tienen un internet corriente como el tuyo y el mío, donde no corriente de Telmex o algo así, no, sino que tienen acceso a toda la información que hay, sino que ellos están restringidos. Ellos no saben, ellos creen que viven en el mejor país del mundo, pero llega el evangelio y abre las puertas, abre el corazón de la gente, literalmente, hermano. Tú, para poder estar aquí ahora y haber decidido poner tus recursos para venir y congregarte, es porque alguna vez tú tomaste una decisión. Tú entendiste que el Señor quería salvarte. Y a través de esa salvación que ha sido dada mediante un predicador, un folleto o lo que sea, entendiste tu condición de maldad. Y quiero hablar un minuto del evangelio, porque aunque todos parecen cristianos, no lo sé. Se visten muy bien, pero no conozco su corazón. Y ay de mí si no predico el evangelio. Porque a lo mejor alguno anda batallando. ¿Soy o no soy? O tal vez vive una vida doble. Vive en pecado. Y dice la Biblia que si practicamos el pecado no podemos ser hijos de Dios. Una cosa es tener batallas con el pecado, pero decía John Wesley, ya no peco igual. Gracias a Dios ya no peco igual. El evangelio es la exposición de la persona de Cristo, como Dios, como hombre, como el único dador de vida capaz de dar esa vida eterna que nadie puede acceder. El Padre puso una condición: para que puedas venir conmigo no tiene que haber maldad, no tiene que haber pecado. La persona tiene que ser limpia. El único que pudo haber pagado ese precio es Jesús. Tú y yo no lo pudimos pagar. Continuamente estamos teniendo obras y obras y obras y obras de maldad, en pensamiento, también en omisión, pero también haciéndolo y ejecutándolo, incluso planeándolo. Pero bendito evangelio, se te fue expuesto una vez. El Espíritu Santo obró en tu corazón, te rompiste. Entendiste que somos pecadores, que merecemos el infierno y que ese mismo día, ese glorioso día, accediste al arrepentimiento y a la fe en Cristo para salvación. Y aquí estás, hermano, hermana, aquí estás. Ahora tienes una vida cambiada. Ya no eres el borracho o la borracha, el maldiciente o la maldiciente, el adúltero o la adúltera. Ya no eres el injurioso o injuriosa. Ahora eres una nueva criatura. Autoridad. Sin importar el país que sea, de la nacionalidad que sea, donde sea que esté, si una persona está dispuesta a humillarse, a romperse, a venir al trono de Jesús, porque no le podemos ofrecer nada más que nuestra humillación. De hecho, eso es el evangelio. Por eso el evangelio está en contracorriente. Este mundo enseña que todo mereces, que todo declares, porque ya lo declaran también el mundo, ya declaran. Y merezco prosperidad, y soy bendición, y una sarta de burradas. Cuando la Biblia dice que no merecemos nada, hermano, y que lo tenemos por gracia. Inhala, jala aire. No merecemos ni eso. Pero lo tenemos. Solamente por su pura gracia. Nada más por eso. Autoridad. Corea del Norte, la Rumanía de 1940 y tantos. Actualmente China. Todos estos países donde es prohibido ser cristiano, pero, hermano, hay miles de cristianos pagando un precio, viendo cómo sus hijos en ocasiones son asesinados. Hace 2 años, en el Congo, un misionero de nosotros, una bala perdida, 8 hijos tuvieron que regresar a Estados Unidos. Hace unos meses, Haití, una banda de haitianos y entró a una casa de misioneros sin hijos, unos jovencitos de menos de 25 años, asesinados. Este mundo, hermano, necesita el evangelio. Porque hay millones de personas que ya están hartas de su maldad, que están buscando de alguna otra forma, como Cornelio el italiano. A lo mejor no una visión, o quién sabe, pero sí una respuesta a la eternidad. Y tú la tienes. Y la tienes en su palabra. Y tienes hasta diferentes versiones, más de 40 versiones en español. Y tienes diferentes modelos, diferentes formas, y aquí tenemos todo, hermano. Y te puedo casi asegurar que hoy muchos, no todos, pero sí muchos, ni la leyeron.
Y tienen días sin leerla. Perdóname, pero soy cristiano de primera generación, hermano. Estoy animado con el cristianismo todavía. Y he visto tantas cosas que... Esto fue una embarradita. No, todavía me falta, espérame. Versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones. Siguiente palabra. Esa palabra en griego es etnos. Etnos, naciones. ¿Alguien de aquí es de alguna etnia de México? Y no se hagan los europeos. Aquí está Guerrero. Tlapanecos, ¿qué usa usted, hermana? Náhuatl. ¿Habla náhuatl? ¿Es su idioma madre? ¿Usted lo sueña en náhuatl? ¿Se enoja en náhuatl? Perfecto, hermana. Pocos náhuatl se enojan en náhuatl. ¿Es su esposo? ¿No? Ok, ya no voy a preguntar. Hasta ahí quedó. Perdón, desde acá. Y luego grabándome peor. ¿Alguna otra etnia aquí representada? Hermana. Náhuatl. ¿Alguien, usted también lo habla? Muy bien. ¿Alguien más que no sea náhuatl? De San Luis, ok. De la Huasteca, me imagino. Ah, Guerrero, ok. Guerrero San Luis, ok. Son variantes diferentes. Hay creo que 5 o 4 variantes del náhuatl. En una se dice toteco, Dios, y en la otra totzintli, no me acuerdo. ¿Nadie más? ¿De ahí para allá puro europeo? ¿Sí? Aquí está Guerrero cerquita. En Guerrero están los tlapanecos y hay un montón más en Guerrero. Si te ves un poquito más, está Oaxaca. Ahí también hay un montón de etnias. Bueno, los países han ido desapareciendo con el tiempo, ¿ok? Van cambiando, la geografía se va modificando. No son la misma cantidad de países que había cuando se escribió estos versículos de la Biblia a los que hay ahora. Sin irnos tan lejos, en el 90 y tantos, Yugoslavia desaparece y da a luz nuevas naciones, como Croacia, como Serbia y Montenegro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el versículo a lo que se está refiriendo no son tanto países de manera geográfica, sino se está refiriendo a países, la representación de las etnias en este mundo, que son miles, hermano. Entonces, el Señor está pensando en etnias, porque aunque todos somos mexicanos, ¿aquí hay alguien que sea extranjero? ¿Nadie? Todos mexicanos. Okay. Aunque todos somos mexicanos, en ciertas etnias, en ciertas etnias de nuestro país, hay una cosmovisión específica, hermano. Como los tarahumaras, como los huicholes, donde incluso no sé, como los, por ejemplo, los de Chiapas. No, los mayas son bueno, no importa. Donde se manejan por usos y costumbres, porque su idiosincrasia, su pensamiento es completamente diferente incluso al de nosotros, como un mexicano común. Se manejan, por ejemplo, en Chihuahua, los tarahumaras tienen una fiesta. La fiesta creo que se celebra 1 o 2 veces al año, a lo mucho 3, se llama la tezhuinada, y el tezhuino es una bebida a base de maíz fermentado, que pudiese ser cualquier bebida. Yo he probado el tejuino, pero de Jalisco, pero en Sonora, digo, en Chihuahua, lo mezclan con sustancias. En esta fiesta se rige todas las comunidades tarahumanas por estas fiestas. Ellos tienen prohibido, obviamente no creo que lo sigan, pero tienen prohibido tener intimidad como parejas fuera de la fiesta. O sea, tienen que tener es tan pesada esta fiesta, tan importante culturalmente, que todo se desarrolla bajo esa fiesta. Si van a comprar y vender un terreno, vamos a esperar hasta la tezhuinada. ¿Vas a dar a tu hijo en casamiento? Vamos a esperar a tezhuinada. Vamos a esperar a tezhuinada. Entonces, pero el punto cultural aquí es que la tezhuinada es perversa. Están tan drogados, tan alcoholizados, que si un hombre ya tiene rato viendo a ver a quién acosa, se esperan hasta la tezhuinada, porque ahí se vale todo. Después de 2 o 3 días de juerga, algunos muertos porque caen incluso en las fogatas y quedan calcinados, pero están tan perdidos que ni cuenta se dan. Regresa la mujer después de 3 días y probablemente ya traiga el fruto en su vientre de alguna otra persona que no es su esposo. Y lo mismo el esposo, ya fue y quién sabe con cuántas estuvo, y ya hay varios 4 hijos que alguien más va a hacer cargo de ellos. Etnos. A eso se refiere este pasaje. A poder tener en el pensamiento a todas las etnias que hay, hermano, en el mundo. En Panamá hay 7, me sé 3.
Los Nobes, los Bugles y los Gunayalas. Con los que yo voy a trabajar es la etnia más grande, la más amplia, más de 200,000 hablantes. Pero hay mucho trabajo que hacer todavía en Latinoamérica. También en Asia, también en África, también en Europa. ¿Sabías que los europeos tienen indígenas? Miden 1,80, ojos azules, pero son indígenas. ¿Sí? También los americanos tienen indígenas. Pieles rojas, los Sioux, etcétera, etcétera, etcétera. Y también hay indígenas. Yo conocí uno que me dijo, yo soy capaz de comerme un caballo con otras 3 personas. Y lo veías físicamente y sí le creías. Sí. Pero es una etnia. Hermano, nosotros estamos empezando como familia a orar por las etnias de nuestro país. Una por una. Señor, alcanza a los tojolabales. Señor, alcanza por favor a los chontales, a los purépechas, a los tarahumaras, a los mayos. Los mayos es una etnia, no son narcos, ¿ok? Señor, alcanza. Esto fue la embarrada de misiones. Vamos a lingüística, un poquito. Déjame ver la hora porque ya se me olvidó cómo es el morelense. ¿Habla mucho o habla poco? Porque el regio, porque me crié allá, yo hablo demasiado. En nuestro matrimonio el que más habla soy yo. Quiero que vayáis al libro de Hechos, por favor, Hechos 2. Versículo 1, te lo voy a leer yo, dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y luego dice... Ahí donde me quedé. Estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Versículo 9, 10 y 11 son regiones. El 11 dice, cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Aspecto lingüístico. Pedro se para el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Estaba ya profetizado que iba a pasar algo ese día. Ellos estaban reuniéndose en el aposento alto, orando, 120 personas reunidas en oración, en ayuno, buscando al Señor para buscar y saber la manifestación de Dios que haría porque Dios ya les había encomendado, van a ir a tantos lados, en Hechos 1 lo vemos, y me seréis testigos en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta el último de la tierra. Pero dice, faltaba que recibieran ese poder. El Espíritu Santo ya lo habían recibido también. En el Evangelio de Juan, Jesús sopla, dice, recibid el Espíritu, pero les faltaba ese poder de lo alto, esa llenura, esa manifestación especial en la cual ellos iban a entender que era el momento de hacer la obra. Pedro predica y en una sola enseñanza 3,000 personas se agregan. No todos creyeron. Si tú lees los versículos 12 y 13, dice, estaban atónitos, todos atónitos y perplejos, diciéndose, ¿qué quiere decir esto? Esos no entendieron, esos no habían comprendido el mensaje. Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Unos estaban burlando, pero muchos creyeron. 3,000 de un solo jalón. En cuestión de 50 días, la iglesia pasó de tener 120 a 3,120. La iglesia de Jerusalén creció probablemente a más de 35,000 personas, aproximadamente. Algunos historiadores dicen, otros dicen 15,000. Está bien. No sabemos eso y no es relevante. El punto es que Pedro predicó en un idioma, porque no hablaba todos los idiomas. Era pescador, sabía hacer dinero, business, pero no idiomas. Pedro predica probablemente en el idioma griego. Te voy a explicar. En este punto de la historia se hablaba en su mayoría 4 idiomas. Se hablaba hebreo porque los hebreos hablan hebreo, eso no tiene mucha ciencia. Se hablaba arameo porque era el idioma de los business y Pedro era hombre de negocios, tenía gente a su cargo. ¿Tú crees que le iban a hacer cargo nomás, a hacer caso de ser pescador nomás porque sí? Por eso tenía liderazgo. Era un hombre de negocios, era un hombre que Pedro prefería regarla antes de no hacer nada. Así es que Pedro sabía arameo, era el idioma de los negocios. Ahorita el idioma de los negocios es el inglés. ¿Quieres dólares? Habla inglés. Segundo idioma. Tercer idioma. Se hablaba también latín. Imperaba Roma. El idioma oficial era el latín. De hecho, Roma quería acabar con los demás idiomas, pero Dios tiene planes para los idiomas. Pero lo descartamos porque era el idioma de los romanos y obviamente los hebreos odiaban a los romanos.
Nos queda un idioma, el idioma griego. Por eso el Nuevo Testamento está en griego koiné, porque era el idioma común, era el idioma que la mayoría hablaba. En todas estas regiones, Pedro dice, voy a tener que hablar en griego porque casi en todas se habla griego. El asunto es que cuando él comienza a predicar las maravillas de Dios, que es el Evangelio, y qué mejor maravilla de Dios que predicar el Evangelio, no les habló de finanzas, no les habló de prosperidad, no les habló de sumisión de la mujer, no les habló de nada, les habló del Evangelio, les habló de las maravillas de Dios. Les predica y el milagro lo hace Dios. Él es el locutor en un idioma y toda la audiencia escucha en el idioma en el que habían nacido. Si eso sucediera ahorita, I can switch the language in English, en francés, y continuar el servicio en este idioma. Y si aquí hubiera franceses, escucharían en francés. Y las hermanas en náhuatl. Y si hubiera tlapanecos en tlapaneco. Y si hubiera alemanes en alemán. Y si hubiera griegos en griego. Porque Dios habla a través de los idiomas. Tenemos un idioma madre. Por eso los pochos nadie los quiere, hermano. Porque hablan español, hablan inglés, llegan allá, no se identifican, llegan aquí, tampoco se identifican, y no es que nadie los quiera, es una broma nada más. Por eso es tan importante que la palabra de Dios esté en el idioma que la gente habla. Si hubiese pasado horas de estudio, de ayuno y de oración para poderte enseñar en esta mañana, y yo te lo doy en un idioma al cual tú no hablas, no sirvió para nada todo ese tiempo. Porque hay una barrera en nuestro corazón. ¿Por qué no hablamos ese idioma? Por eso, cuando vamos, los que han podido viajar a otro país, o si algún día tienes la oportunidad de ir a un viaje misionero a África, vas a sentir una frustración enorme, hermano. Porque no te van a entender. Porque tú puedes derramar tu corazón predicándoles el Evangelio, en español o en inglés. Y puedes decirles, es que aquí está, y te van a decir, no entiendo. Por eso es tan importante que la Biblia, hermano, sea predicada en el idioma. Por eso hago un énfasis especial en que como hispanos que tenemos la Biblia en español, la tomemos en serio, hermano. Que nuestros hijos puedan ver que somos cristianos de veras. Que nuestras pláticas sean de la Biblia, de Dios. Por supuesto, habla de lo que quieras, habla de los cañeros de Zacatepec, no sé, habla de la América, habla de cuestiones económicas, cuestiones políticas, cuestiones de escuela, cuestiones sociales, habla de lo que sea, pero que sepan ellos que en la casa se habla la Biblia. Que tenemos pláticas de doctrina. Mi hija ya me pregunta de ángeles y hasta de demonios, no sé si los está viendo, pero me pregunta. Y papá tiene que responder. Y papá tiene que decir, hija, esto sí, esto no. ¿Por qué? Porque la Biblia dice. Porque Jesús dijo. Y sí, parezco medio fanático. Pero dame un fanático religioso musulmán y te entrego a Bin Laden. Pero dame un fanático religioso verdadero, bíblico, y te entrego a Pablo. Ese era un fanático, hermano. Pablo, el apóstol. No hay un mandamiento específico para traducir la Biblia. Pero está este principio. Pedro habla un idioma y todos los demás escuchan en el idioma en el que habían nacido. Quiero pedirte de favor que ores por los idiomas que no tienen la Biblia. Porque se siguen haciendo nuevas versiones a modo de negocio, por ejemplo en español. Porque sí, la Biblia se vende bien, te digo porque la vendo. Pero se ha convertido. Acabo de ver, ni sabía, hermano, que hay una versión Reina Valera 2020. Significa que hace 4 años terminaron un proyecto que por lo menos le metieron $2 millones de dólares, por lo menos. Cuando hay más de 3,600 idiomas, más de 200 millones de personas ahorita no tienen acceso a la Biblia. Inyectar otros $2 millones de dólares a un idioma que ya tiene muchas versiones. No sé tú, pero es pérdida de tiempo. Y hay una carga sobre nosotros para leerla. Hablaba hace ratito con unos hermanos ahí atrás, donde un pastor fue a una iglesia y prediqué. Y hice una pregunta. No la voy a hacer aquí.
Era una congregación como de 25 personas. ¿Alguien ha leído toda la Biblia completa? Y ni el pastor levantó la mano. ¿Cómo esperamos entonces, como ministros, dar de comer a nuestra congregación si ni él mismo la come? Número 3. Hechos 1 atrás. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, perdón, nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Escena anterior. Jesús está delante de esta congregación de 120 personas. Se está despidiendo. El mundo, las películas, te lo muestran como un hecho triste. 11 personas, porque uno ya se había suicidado, están despidiéndose de su maestro. Bajan las nubes, tapan a Jesús, sube Jesús con las nubes, bajan los ángeles y les hacen la referencia de que algún día va a regresar y seguimos esperando eso y lo confiamos, va a venir por segunda vez. Él lo prometió y Él cumple lo que promete. ¿Y de dónde sacamos 120? Estaban los apóstoles, 11. Los apóstoles eran casados en su mayoría. A lo mejor Juan no era el único que no había sido casado. Tal vez. No hay una referencia histórica que nos diga que Juan, el apóstol, se casó, pero de los otros sí. En el libro de 1 Corintios 9, creo, Pablo se defiende contra los corintios porque eran medio carnales y les dice: ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros? Apóstoles. Y luego dice: y los hermanos del Señor y Cefas era Pedro. La única referencia histórica que la Biblia sí dice que alguien estaba casado es de Pedro, porque le dijo: sana mi suegra. Nadie tiene suegras gratis, tienes que casarte para tener suegras, ¿ok? Así es que era casado. Pero dice: y los otros apóstoles. Dice: ellos tienen su mujer, yo tengo el derecho de tener una mujer. Así es que ya podemos decir que 11, más 11, 22, menos la de Juan, que probablemente no conoció. ¿Cuántos? 21. ¿Y todos los demás? Acuérdate que había varias Marías. Si vas al Evangelio de Lucas, no vamos a ir para allá, en el capítulo 24 vas a ver la tumba vacía. Vas a ver a María Magdalena y otras Marías más, las cuales llegan, ven la tumba, el ángel les hace la referencia que él ya vive, él ya resucitó, no está aquí. Ellas bajan corriendo y se lo dicen a Pedro. Al principio no les creían. Los mismos apóstoles no creían que Jesús había resucitado. Pero después creen porque Pedro sube, y hay una referencia, a esa la ves en Juan, no la va a decir Lucas, donde los dos corren y le gana Juan a Pedro, estaba más chamaco. Y ve la tumba vacía, resucitó. Los judíos son buenos para dos cosas. Número 1, para hacer dinero. Son buenos. Y número 2, para hacer hijos. Las familias hebreas por lo menos tenían en promedio de 5 a 7 chamacos. Ahí están los 120. Déjame aterrizar esto ahorita. Hablamos un poquito de teología, hablamos un poquito de lingüística, cómo se justifica la traducción de la Biblia. Pero quiero preguntarte, más bien dicho, quiero hacer un énfasis, y para terminar, en quién hace esa labor. La unidad básica de la sociedad y de la iglesia son las familias. Son ustedes. Yo tengo una influencia ahorita con ustedes de 1:30, porque me dijo que predicara 1:30, ¿sí? No se crean. A lo mucho tengo 50 minutos de influencia con ustedes. A lo mucho. ¿Te vas a olvidar de mi nombre? Del ministerio no creo que te olvides porque no es común.
Pero de mi nombre sí, y está bien, no hace falta que me recuerden mi nombre. Y mi influencia con los más jóvenes que están aquí va a ser efímera, fugaz. Oh, pero hay alguien que tiene más influencia con ustedes. Y no solamente el pastor. Ustedes, los más grandes. Los papás, los abuelos, los tíos, los hermanos mayores. Los que ya han formado una familia, los que están en proceso de formar una familia, los que están ahora teniendo actividad económica, los que están ahora estudiando y que tienen una influencia con los más chicos. Me llamó mucho la atención ahorita que dice el pastor de ese grupito de jóvenes que eran los, ¿qué le dijo? Los alcoholescentes. ¿Sí, verdad? Sí. Adultecentes. Hermanos, yo soy cristiano de primera generación. Mis padres y mis hermanos no son salvos, hermano. Tienen unas cabezotas. Mi papá tiene 2 carreras. Mi mamá tiene una carrera y una maestría medias, porque salió con premio. Y yo era el premio. De ahí sigo yo, el más burro, que no me estudié una carrera y lo que he podido estudiar de lo que sé de Biblia y de traducción, pero para mi familia eso no vale. Es perder el tiempo. De ahí sigue mi hermana. Mi hermana sale en la tele de vez en cuando, en una cadena local, bueno, regional, porque es del norte, Multimedios Televisión, no sé si llega acá, no creo. Hace 2 años salió en la tele para incentivar y para animar a más gente que forme parte del movimiento LGBT, a favor de la ideología de género, matrimonio igualitario, el aborto legal y gratuito, con mis impuestos. No es de las que tiene los pelos rosas y tiene un piercing aquí y se deja crecer los pelos de las piernas. No es de esas, no es de esas. Tampoco anda pintando paredes y quemando alhóndidas, puertas antiguas. No. Ella está de las que están detrás de un escritorio con un montón de libros y diplomados escribiendo. Y tiene un punch, tiene una influencia que yo la envidio, hermano. De ahí sigue el más chico. Es un decir, porque es un animal de 1,85, está enorme. Le fascina el ejercicio, tiene bolas por todos lados, todo se le marca. A mí nomás los calcetines, es todo lo que se me marca. Y ya escribió su primer libro y tiene menos de 35 años. Está en Amazon y no lo compres, cómprame a mí, ¿ok? Tuvo el cinismo de decirme, llévate mis libros y véndelos allá. Le dije, no, quiero que sean cristianos, no que dejen de serlos. Es maestro, tiene su carrera, está estudiando una maestría y quiere estudiar otra carrera más. Pero todo ese conocimiento es vano, porque no aceptan que necesitan un Salvador. Como padres, porque soy padre, como hermanos, porque soy hermano, como herederos de Cristo te digo esto. Si lo único que aspiras para que tus hijos en el futuro se dediquen solamente a lo secular y nada más quieres que tengan un título ahí que se va a llenar de popós de cucaracha, no estoy en contra de estudiar, yo quiero que mis hijos estudien. Pero todo será, si el Señor lo permite, en su servicio. Si solamente tengo en mente a un médico con un montón de diplomas, con un montón de países visitados, siendo conferencista, pero mi hijo acaba siendo un inmoral, que engaña a su esposa, que se acuesta con más mujeres, incluso puede tener un declive más de pecado, incluso ahora buscar hombres, fracasé como padre. Si bien nuestros hijos son malos, porque te tengo noticias, todos somos malos. Ese angelito que ves en tu casa, como decía el pastor, es que no hace nada. No, sí hace. Está cargado a la maldad. Y si no vacunamos la Biblia de manera santa, no como religión, hermano, porque la religiosidad es tan peligrosa como ser inconverso. Pero si podemos vacunarlo, si podemos poner una transfusión espiritual verdadera, una herencia espiritual verdadera, entonces el cristianismo tiene futuro en México. Y hablo de este aspecto porque he visto a lo largo de este tiempo de visitar iglesias y en general, el tiempo en que tengo de ser cristiano, que es poco, 12 años apenas, una apatía por las cosas de Dios, una indiferencia por las cosas que se supone deben estar en eminencia.
Frases como, no seas pastor porque te mueres de hambre. Es más fácil que me muera de diabetes o de gliceros que de hambre, hermano. No lo hagas porque no vas a ser próspero. A lo mejor tienen razón, pero te aseguro que no va a faltar nada en casa, nunca. Prefiero 8 horas de estudiar la Biblia, de profundizar, de leer, aunque sigo amando mi profesión, que de sacar muelas. Te puedo sacar una si quieres. Todavía lo sé hacer y lo hago gratis. Así se les gustó. Hermano, los próximos ministros de Dios no van a venir de afuera. No hay una secretaría para la distribución del evangelio mexicana. No existe, no habrá, no lo habrá. A Sheinbaum no le interesa eso. No fue puesta en el gobierno por Dios, porque Dios la puso, aunque no esté de acuerdo. No la puso por esa causa, la puso por otra. Hay reyes para juicio y para glorificación. Haz tus conclusiones. Ese es trabajo de nosotros. Si bien todos nuestros hijos a lo mejor no van a ser ministros de tiempo completo, pero que estén en las cosas de Dios. Que sepan, que amen, que añoren, que deseen venir a la iglesia, que quieran buscar al Señor, adorarle con sus economías, con su espíritu, con su corazón. Porque si esto no lo podemos inyectar, hermano, en Estados Unidos ya pasó. Templos se están cerrando. Templos se están regalando a los hispanos porque siguen teniendo un montón de hijos. Pues si allá hay $6, allá sí tienen. Y tú vas a Estados Unidos a una congregación americana típica y ves a los hermanos ya de 60, 70 años. Uno que otro hijo que le dieron una zarandeada en el mundo y regresó. Pero los nietos ya no están. Hay estadísticas terribles y contundentes donde más del 60% del cristianismo en Estados Unidos creen que Jesús no es Dios. Y se supone que son cristianos. Si Jesús no es Dios, hermano, ¿qué demonios estamos haciendo aquí? Si Él no resucitó de los muertos, vana es nuestra fe, dice Pablo, somos los más dignos de conmiseración de este mundo. La palabra conmiseración significa los más dignos de ser llamados miserables, sin misericordia. La obra misionera depende de sus familias, hermanos. De la influencia que como padres, hermanos, tíos y los que estamos en preeminencia familiar podemos heredar a los que siguen. No sé tú, pero yo no quiero que mis hijos se queden como cristianos hasta que crezcan y luego se vayan del mundo. No, creo que Dios no me rescató para eso. Mi esposa es la quinta generación de cristianos, no, la cuarta. La quinta ahora son mis chiquitos, del lado de ella. Mi cuñado es arquitecto, mi concuña es administradora de empresas y dejaron sus carreras y ahorita están en Líbano predicando el evangelio. Líbano, sí, donde está la guerra ahorita. Ahí están. El otro entró a la facultad de agronomía, pero el Señor lo llamó y dijo, me es necesario dejar todo esto, voy a dedicarme a las cosas. Y ahorita es pastor en Estados Unidos. Fue evangelista en México y ayudó a fundar más de 15 iglesias en el país, en pueblitos donde nadie quiere a los pueblos. Y ahorita está pastoreando en Estados Unidos. La otra hermana de ella es, no tiene un ministerio en sí, aunque es maestra de escuela dominical y eso es un ministerio muy digno. Su esposo no tiene un ministerio en sí, es un hermano que ama a Dios, pero de 5 hijos, esa salió buena para tener chamacos, de 5 hijos, 4 hablan que Dios los ha llamado de hacer algo con sus vidas en el ministerio. El más grande está preparándose, es varón, la que sigue acaba de terminar la escuela de traductores, es mi follower número 1. La que sigue ya está estudiando en la escuela de traductores, ahí van 3. El cuarto, porque fueron 2 pilones. El primer pilón, él ya tiene 12 años, él dice, yo quiero ser pastor. Y el más chiquito, en cualquier ratito, hermano. Te lo vuelvo a repetir y con eso termino. No estoy en contra del estudio. Creo que nuestros ministros tienen que ser más preparados conforme pase el tiempo.
Las nuevas generaciones tienen acceso a muchísima información y si no tenemos respuestas también los perdemos. Pero lo mejor será siempre dar un ejemplo de santidad, de congruencia cristiana y aspirar a que Dios siga teniendo misericordia de nuestro país. Porque te tengo noticias, no habrá un mejor país para tus hijos, ni para los míos, pero puede haber mejores hijos para este país, eso sí puede haber. Te enseñé 3 aspectos de la obra misionera. El aspecto número 1, el teológico, no es el más importante. Puedes tener toda la teología del mundo y ser un perverso y haber endurecido el corazón. Hace poquito cayó un hombre que escribía libros, que yo leí libros y los vendía, ya no. Y vivió 5 años en pecado, en adulterio, y se atrevía a predicar de amar a su esposa en santidad y y estaba haciendo todo lo contrario. No, toda la teología no es suficiente. Ocupamos un corazón húmedo para Dios. Te hablé también de lingüística, cómo podemos justificar la traducción de la Biblia con la Biblia. Y lo último y más importante, que el aspecto más importante de la obra de Dios, de la obra del ministerio, de la obra de misiones, son ustedes. Son las familias y son las futuras familias, hermanas solteras, hermanos solteros también. El estar soltero y decir, no, es que Dios me dio el don de qué. Si bien algunos se casarán después y otros antes, la mayoría no tiene ese don de continencia, ¿eh? La mayoría no. Que haya comodidad es otra cosa. De nada. Las futuras madres y futuros padres deben de pensar en sus generaciones. Que Dios nos guarde. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia, Señor, para con mi país, para con mí mismo, Señor, sin merecerla. Te quiero pedir de manera especial por mi hermano Porras, el pastor de esta iglesia. Sin duda ha sido atacado y será siendo atacado porque está haciendo tu obra. Él hizo la referencia de ser soltero y aunque no conozco su vida, sí es tu voluntad, Señor, que encuentre una buena mujer y hacer tu obra juntos. Y si no, dale esa sabiduría, ese entendimiento, esa santidad que Él requiere para tu obra. Te pido por cada familia, Señor, aquí. No sé en qué condición estén, no sé si estén fríos en las cosas de Dios, no sé si estén calientitos, no sé si estén fervorosos. Seguro todos tenemos batallas, porque yo las tengo. Bendice sus vidas, Señor, sus corazones, su economía, sus hijos. Te pido por los solteros, Señor, dales de tu gracia también, a aguantar esas pruebas y también la concupiscencia de cada uno. Te pido que te glorifiques en Morelos con esta iglesia, que siga siendo un faro de luz. Qué bendición la escuela cristiana, qué bendición. Se necesitan ministerios así para soportar esos ataques del enemigo y seguirlos cuidando a nuestros hijos. Sigue obrando en esta preciosa iglesia, por favor. Sigan orando. Dejo la invitación al pastor.